Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a una bendita enseñanza más de las riquezas, de esta bendita palabra de vida, de poder, de esta bendita palabra de verdad que nos quita el velo, el engaño, a todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, a todos aquellos que hemos entrado por la puerta del redil, a todos aquellos que venimos con hambre y sed de justicia. Yo he orado al Todopoderoso por medio de mi Señor Jesucristo y a mi Señor Jesucristo para que me permitan en esta hora continuar con esta bendita enseñanza de Génesis, que me permitan hablar con denuedo, con la verdad, con un fruto de discernimiento, para que haya esa sabiduría, ese principio que es el temor a las cosas de Dios y podamos tener comprensión y no nos perdamos. He orado a Dios también por usted, bendito hermano y bendita hermana, para que Dios toque los corazones. He orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Argentina, en Venezuela. Yo me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 8 del bendito libro del Génesis, capítulo 3, versículo 13. Ayer, bendito pueblo de Dios, vimos y aprendimos a los que son mansos, a los que dan un seguimiento, cómo trabaja el enemigo, cómo engaña el enemigo, qué es lo que viene detrás del engaño, por qué utilizó una serpiente. Y así, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo en este momento la desobediencia, el pecado, cómo entró. Y recuerde, le adelanto de una vez, este pecado que vimos cuando Eva y Adán, que su esposa le dio de comer y comieron, que ya vimos lo que es comer, en ese momento en Romanos 5:12 nos dice la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo, por cuanto todos los hombres pecaron y entró la muerte. Así lo dice Romanos 5:12. Ahora, en ese momento que Adán y Eva pecan, en ese momento maldicen a la generación, a la creación que Dios había puesto, la cual aprendimos a los que han dado un seguimiento en el Génesis antes de que Dios formara al hombre en el Edén. Porque es muy importante ir atando, ir meditando. La pregunta que muchos representantes no saben contestar porque pecan, porque no escudriñan, porque no preguntan a Dios, porque no buscan, porque no se consagran. Que por qué Caín tuvo relaciones con su parentela, de dónde salió toda esa generación. Vamos a ver, de hecho, más adelante las genealogías, las descendencias. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, nosotros aprendimos con la palabra que hubo una creación antes de Adán y Eva. Una creación que ya se había multiplicado, que estaba sojuzgando la tierra. Ahora, cuando la bendita palabra dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron y toda la simiente, que la palabra simiente viene de semen, todos los seres humanos que nacimos humanamente, en automático, nacimos ya con el pecado. Yo no entendía a veces esto que Dios desde un principio lo diseñó con una enseñanza. Porque yo decía, ¿cómo por un hombre, pues entró la maldición a todos? Los que estábamos predestinados para nacer en el Edén, para nacer junto a Dios.
Dios nos dice, bendito hermano y bendita hermana, también que nosotros o podemos bendecir hasta la tercera y cuarta generación de nuestra genealogía. Esto quiere decir hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, o maldecirlos. Eso lo dice en Éxodo 20. Si gusta leerlo, léalo. Dice que nosotros o damos bendición a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Si yo soy un varón que no pecó, mi descendencia está bendita. Como cuando le dijo también Dios a David: si tú pecas, toda tu descendencia va a ser de reyes. Como también se le dijo a Saúl, que si no pecaba, a David se le dijo que si no pecaba, toda su descendencia, que si era fiel, toda su descendencia iba a ser de reyes. Igual también a Saúl se le hizo una promesa, pero Saúl pecó y maldijo a sus hijos. Y toda esa generación, toda esa familia de Saúl murió. También recuerde, Elí, un sacerdote en los tiempos de Samuel, que viene en Primera de Samuel, precisamente en el capítulo 1, capítulo 2, que habla de Elí, Ofni y Fines, que eran sacerdotes. ¿Qué pasó? Que este sacerdote Elí no guardó el pacto de Dios como estaba establecido. ¿Y qué pasó? Que toda la generación, toda su genealogía, la borró Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, como por un hombre entró el pecado y tenía conocimiento Adán y Eva, también Dios es justo, también Dios es fiel, porque en el Nuevo Testamento nos dice que por un hombre vino a quitar esa maldición. A su nombre gloria. Es nuestro Señor Jesucristo. Dios es justo. Nos vino a regresar esta maldición. Pero vuelvo a repetir, es muy importante hacer hincapié, antes de seguir, que en el momento que Eva y Adán pecaron, en ese momento entró la maldición a todos los seres humanos y, muy importante, y el enemigo, el adversario, estos espíritus que fueron arrojados del tercer cielo, que tenían cuerpos y que ya no tienen cuerpos, en el momento que Dios por el pecado se aleja de nosotros, somos alimento bíblicamente de los demonios y pueden ocupar nuestros cuerpos. Y esto está escrito en la bendita palabra. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si usted quiere que yo profundice, al que tenga dudas sobre lo que Dios me permite enseñar, yo le puedo dar a su duda una enseñanza con la bendita palabra, con versículos bíblicos, para que no haya ninguna duda de lo que está escrito. Y recuerde, cada palabra que yo hablo, la hablo con temor. Así, bendito hermano, recuerde que vimos, bendita hermana, el por qué Satanás, este espíritu, ocupó una serpiente. No habían seres humanos todavía. Recuerde que ya le dije hoy, Satanás no utiliza animales, ni Dios permite que se meta a animales para engañar, para hablar. Ya vimos el por qué una serpiente. No había maldición. Tenían prohibido estos espíritus meterse en un ser humano porque estaban bendecidos. Pero cuando entró el pecado, entró la muerte. Se separó la diestra, se separó la protección, se separó Dios, porque ya estaba escrito. Y también los que estamos en este camino sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios verdadero, que cuando Él dice algo, no lo dudemos. Cuando Él dijo que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal iban a morir, si no les hubiera venido esta maldición, entonces tendríamos un Dios mentiroso, un Dios que no cumple, tanto para la maldición como para la bendición. Así que lo que está escrito se cumple, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, ahí pues se rompió todo el plan de Dios que tenía con los seres humanos, porque en Efesios capítulo 1 nos enseña la palabra que nosotros estábamos predestinados antes de la fundación del mundo para nacer en el Edén, para nacer seres espirituales, para nacer sin pecado. Pero por el pecado, pues se rompió todo. Pero en el amor de Dios, Él hizo una preparación en todo el Antiguo Testamento
para regresarnos en su amor y por medio de Cristo Jesús a los que estábamos predestinados. Y no nos olvidó. Bueno, seguimos viendo, bendito hermano y bendita hermana. Ayer veíamos que cuando Dios se apareció y le pidió cuentas a la mujer, al hombre, el hombre le echó la culpa a la mujer. También acuérdense que estamos aprendiendo en esto que el juicio va a ser personal. Que yo, si tengo una esposa como ayuda idónea, cristiana, y mi esposa es necia, y por su culpa yo caigo, no voy a poderla culpar. El juicio es personal. De igual manera, si yo tuve una iglesia en donde me enseñaron pecado y no me eché a correr ni salí de ahí, no le voy a poder echar la culpa. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, en el 13 dice: entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, primero al hombre, porque la cabeza es el hombre. Porque el hombre en el nuevo pacto es la iglesia, es la que Dios ha puesto como guerreros. La mujer es profetisa, pero la mujer no se le ha dado el don de pastora ni de apóstola, sino de profetisa nada más. Por eso, primero al hombre. Y la mujer, que también simboliza a la iglesia, recuerde. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí ya se dio cuenta Eva que la habían engañado, que no era verdad. Y conocemos, por la bendita palabra de Dios, que al enemigo de Dios, al adversario, se le llama engañador. De hecho, a mí me impacta un versículo en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan, capítulo 5, donde dice que Satanás engaña al mundo entero. Es astuto. Ha engañado a muchos. Y a muchos los tiene engañados en una doctrina que no es la de Dios. Ahora, si a mí me engaña Satanás, ¿tendré excusas delante de Dios? Es lo que vamos a ver. No. Porque vimos que Eva conoció la verdad. Que Eva sabía el mandamiento de Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, recuerde, ¿cómo viene Satanás? Lo aprendimos. No, no es cierto que tienes que tomar tu cruz. No, no es cierto que el pecado paga un salario y vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú me haces caso y comes de mi árbol vas a ser sabio. Te van a ser abiertos a los ojos y engañan. Ya vimos el engaño. Y ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, cuál es el fruto que trae Satanás. Poder, ser como Dios, que es un fruto muy codiciable. ¿Qué es lo que busca el ser humano en el planeta Tierra? ¿Qué es lo que buscan en las iglesias? El ser reconocidos, el que les aplaudan, el tener mucha sabiduría, el que los reconozcan como dioses. Es el veneno que trae fama, poder y dinero. Eso es lo que trajo Satanás. Y con engaño, claro está, ¿verdad? Y hay gente pues, que le gusta que le rasquen el oído, que le gusta que le engañen, le gusta escuchar la mentira, porque la verdad es cruz, la verdad es padecer, la verdad es una consagración, la verdad es ir a la guerra, la verdad es padecer juntamente con Cristo, la verdad es ser aborrecidos por el mundo, la verdad es una preparación espiritual, la mentira es ya eres salvo, vente a disfrutar, vente a vivir de la vida, que la vida pronto se acaba, y a la gente le gusta que le rasquen el oído, le gusta que le engañen. Eso ya lo aprendimos, bendito hermano. Yo espero que ya teniendo la plataforma que Dios me ha permitido a los que van dando un seguimiento, no se nos olvide todo lo que estamos aprendiendo. Ahora, aquí, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a ver que Dios ni siquiera platica con ella y dice, oye, sí es cierto, pobrecita. No, fíjese bien. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, a tres, un juicio para los tres, un juicio para los tres. Ahora al diablo,
Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque ¿en qué momento? Mire, a Satanás también se le conoce como dragón. Y esto no es una fábula. Esto son simbolismos. Claro que un dragón físicamente no existe. Son simbolismos, ejemplos que pone Dios. Pero un dragón, ¿por qué? ¿Por qué utiliza Dios la palabra dragón también en la Biblia para representar a Satanás? Entonces es muy importante a los que son cristianos, a los que leen, porque los que vienen con pecado y no leen no van a poder entender lo que les voy a decir. Un dragón es una serpiente con alas. Eso es un dragón y que echa fuego por la boca. Ahora, cuando Satanás fue arrojado por el pecado, bíblicamente Satanás podía subir todavía allá arriba y bajar. En el Antiguo Testamento, él podía subir y bajar. Remontémonos al libro de Job, capítulo 1, porque lo que le digo es siempre con la Biblia, siempre con la Biblia. Dice alguna ocasión, cuando pone Dios de ejemplo a Job, un hombre íntegro del Antiguo Testamento. Y dice la palabra que alguna ocasión venían los hijos de Dios a presentarse ante Dios y Satanás venía con ellos. Así lo dice literalmente la palabra. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? ¿Tú qué andas haciendo aquí, por aquí? Y él dijo, vengo de medorear la tierra. Y ahí aprendemos mucho también en Job sobre el trabajo del diablo. Porque la bendita palabra nos enseña que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar alrededor. ¿Alrededor de dónde? Pues del mundo, donde no están los cristianos. Y así le dijo Satanás, vengo de merodear, vengo de cumplir la obra que tú me diste, vengo de estar vigilando a tu casa, vengo de estar vigilando y de estar tentando a tu pueblo. Y él dijo, Dios le dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en el planeta Tierra? Y Satanás sabe perfectamente bien quiénes son justos, a quién no puede tocar, porque ¿qué le contestó? Ah, sí, por todo lo que le has dado, familia, casa, riquezas, juntas, todo, pero quítale esas riquezas y vas a ver si no te niega. Bueno, pero eso ya es otra enseñanza. Entonces, bíblicamente, ¿cuándo se cumple esta profecía? Donde maldice a la serpiente y le dice, ahora en vez de dragón, te vas a convertir en una serpiente que te vas a arrastrar sobre tu pecho. Cuando Cristo Jesús vino a vencer a Satanás en la cruz, en ese momento, la sangre de Cristo Jesús nos enseña que no nada más limpió el pecado aquí abajo, sino también allá arriba, porque allá arriba había empezado el pecado. Recordemos que antes de pecar Adán y Eva, ya había pecado allá arriba en el cielo y quedó contaminado. No Dios, pero la palabra nos enseña que donde hay pecado está contaminado. Y la bendita palabra nos enseña a los que han leído que la sangre de Cristo Jesús, su muerte, limpió todo pecado. Y entonces se le cortaron las alas al dragón en el momento que Cristo Jesús murió y resucitó, y ya no es el acusador de sus hermanos, porque a Satanás se le conocía en el Antiguo Testamento como el acusador de sus hermanos. Hoy ya no, hoy tenemos un juez, hoy tenemos un pacto nuevo. Hoy Satanás fue vencido en la cruz, fueron cortadas sus alas en el momento que Cristo Jesús, y Satanás ya no puede subir, Satanás ya no puede acusar. Ahora, Satanás, ¿qué es? Te arrastrarás como una serpiente. Te arrastrarás en tu pecho. Ya vimos el simbolismo
de la serpiente. Bendito hermano. ¿Va? Por cuanto eso hiciste, fíjate bien, que era su trabajo, ¿va? O sea, ya Dios, acuérdense que le había permitido entrar al Edén. Ahora fíjate bien. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Vamos a meditar en esto. Maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Maldita. La palabra maldita viene de mal. Ahora bien, dos campos, dos señores, dos instrumentos, hijos del diablo, hijos de Dios. ¿Cuál es el campo del diablo? Los deseos carnales, los mundanos. ¿Cuál es el campo de Cristo? Su obra, el llevar luz, el llevar el evangelio. Ahora, todos, ya está profetizando aquí, todos aquellos que Dios los convirtió de animales a su imagen por medio del bautizo y se dejaron engañar como Adán y Eva, entonces se convierten en instrumentos del mal y en un campo, porque el campo representa una obra, se convierten en instrumentos del diablo. Pero el mayor maldito es su rey. Así lo dijo Cristo Jesús. Vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y cuando ahí en San Juan 8:44, aprovechando esta cita bíblica, cuando dijo Cristo Jesús, porque Él es homicida desde el principio, recuerde, cuando la palabra nos habla de homicidas, no habla de una persona que usa una pistola o que usa una metralleta para matar a los seres humanos, no. Cuando Dios habla de homicidio, de hombres violentos, el peor homicidio que puede haber no es el matar a alguien con una pistola, no, es bajarlo de la cruz, es engañarlo con pecado para separarlo de Dios, porque esa es una muerte eterna, una muerte espiritual, una separación de Dios. Dice la palabra, no le temas a quien pueda matar el cuerpo, porque el espíritu no lo puede tocar. Témele a aquel a quien pueda mandar tu alma por la eternidad separado de Dios. Así que, si a mí me mata una persona con una pistola, sí es un delito, pero es peor aquella persona que viene a tratarme de engañar para bajarme de la cruz y quitarme el pacto y la obra que Dios estableció. Por eso a Satanás se le llama homicida. Y así lo dijo Cristo en San Juan 8:44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí están las bestias del campo. Ahí están sus instrumentos, que se disfrazan de ángeles de luz, que parecen ovejitas por dentro, pero por dentro traen lobos rapaces. Ahí está. Tú serás el rey entre todas las bestias del campo. Fíjate bien. Otra vez, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto te hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Usted es de abajo o es de arriba? Ahí empezamos con la enseñanza. La bendita palabra nos enseña que nosotros no somos de abajo, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, que los que participamos del llamamiento celestial por medio del bautizo, en ese momento se nos quitó con el poder de Dios lo terrenal, la carne, y se nos trasladó a un monte. Se nos trasladó y se nos dio una cruz para ser de arriba. Se nos dieron las alas del gran águila. Ahora bien, Dios me dice, no caigas. No te bajes de la azotea. No te bajes de la cruz. No regreses, cíñete. ¿Por qué, Señor? Porque Satanás está desesperado, como ya no puede volar, como ya no tiene las alas del dragón, y a mí se me dieron las alas. Ahora soy un ser espiritual y a él se le quitaron. Ahora, él, no una serpiente, a una águila,
a una ave que esté volando, no la puede cazar. No la puede cazar. Entonces, la bendita palabra nos enseña simbólicamente en Apocalipsis 12 que a nosotros se nos dieron las alas del gran águila para que permanezcamos en el monte, en la azotea, arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo? Porque Satanás me pone carnadas, Satanás me pone trampas, Satanás me pone para que yo baje tantito y en ese momento me engañe y me case. Y, mientras yo esté arriba, soy tierra. Porque antes era polvo. ¿Qué es polvo? ¿Qué significa polvo bíblicamente? Significa en un lugar donde no llueve, en un lugar donde no se puede sembrar, como el desierto, donde no hay vida, porque así cuando entró el pecado al mundo, quedamos nosotros en polvo. Dios dijo, polvo eres. Ahora, Cristo Jesús y Dios se llama el alfarero, pero usted sabe que para hacer algún utensilio de barro, se necesita la tierra con agua, se necesita combinarla con agua. Ahora, en una tierra seca hay polvo, pero cuando llueve, desaparece el polvo, ya no hay polvo. De hecho, el viento, yo recuerdo haber ido aquí en México a lugares muy secos, donde había puro polvo, metía el carro y quedaba empanizado de polvo totalmente, se levantaba el polvo. Tenía que cerrar las ventanas totalmente porque iba pasando y el polvo se levantaba. Y cuando hacía aire, pues era un polvaderal. Pero cuando llovía, hacía aire y no se levantaba polvo. Pasaba con el carro y no se levantaba el polvo. Entonces, todos son simbolismos. El agua la representa a Dios porque el ser humano que es polvo, solamente con el agua, que es el bautizo, que es la presencia de Dios, Dios nos puede empezar a dar una forma. Con el agua, también con el agua y la tierra hay vida. Se puede sembrar, puede morir la semilla, puede nacer una vida, como en el desierto de Sara se está dando. Todo es de Dios, todo, hay mensaje de Dios siempre, hermano. En el desierto de Sara está ahorita lloviendo y empiezan a nacer árboles. Usted véalo, métase. Yo le dejé de tarea, ojalá lo haya hecho, para que vea los simbolismos que pone Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Dios vino, me sacó del polvo, me hizo participante del bautizo que representa el agua, representa su bendita presencia, me empezó a dar forma, empezó a ejercer vida en mí, pero me dijo, guarda lo que tienes, porque si tú regresas para atrás, te conviertes en polvo, te quito mi presencia, te quito la lluvia, te quito el agua. Y si te conviertes en polvo, escrito está en el pacto, se lo he dejado a Satanás como alimento. ¿Y qué es un alimento de Satanás? Que Satanás a todos los que no tienen a Dios los puede utilizar. Se pueden meter los demonios dentro de todas esas personas porque el meterse Satanás y los demonios dentro de nosotros, para ellos es un alimento que nos llevan al adulterio, al deprave, a la fornicación, a lo temporal, al engaño. Ese es su alimento. De eso se alimenta Satanás. Digo, es un ser espiritual, él no come huevos estrellados. Así como mi alimento es hacer una obra buena, bueno, pues el alimento de él es ese, ¿verdad? Engañar a gente y convertirlos de tierra a polvo. Y todos aquellos que se convierten en polvo, incluyendo este servidor, si yo llego a transgredir la ley de Dios y me convierto en polvo, pues el maldito, el principal, el rey va a ser él, pero voy a ser una bestia suya. Voy a ser un animal maldito también. Por eso la Biblia es simbólica. No es que Dios haya maldecido a los animales. No, los animales no son malditos. Son creación de Dios. El maldito es el ser humano que los caza, que acaba con ellos. Bueno, entonces fíjese bien. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida hasta que yo venga, hasta que Cristo Jesús regrese, ¿verdad? Y venga con un juicio. Bueno,
Acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra es profética. Estamos viendo mucha profecía. Estamos viendo profecías de Cristo Jesús, del nuevo pacto, desde el Antiguo Testamento, desde que se rompió la vasija, desde que entró el pecado. Dice en el versículo 15, ponga mucha atención, porque es muy profundo esto, bendito hermano y bendita hermana. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Profecía. Meditemos. Dos pueblos. Uno del diablo y otro de Dios. Yo antes pensé que cuando era católico era hijo del diablo, era pueblo del diablo. No. Antes estaba engañado. Antes estaba bajo un gobierno por ignorancia. Pero Cristo Jesús me rescató. Pero ¿quién es este pueblo? Proféticamente, ¿de qué simiente está hablando? Porque hay dos simientes. La simiente de Cristo es espiritual y la simiente de Satanás es de carne. Y la simiente de Satanás es todos aquellos que fueron incrédulos a Cristo Jesús. Y incrédulos hablo porque cuando mi Señor habla de la cruz, cuando se les abre la Biblia y se les habla del pacto, de la cruz, de una muerte, que no sean idólatras, que salgan del mundo, que hagan frutos dignos. ¡Ah! Tú eres esa palabra legalista, tuerce las escrituras. Ok. Incrédulos, no creyeron a Cristo, entraron por la puerta del redil. Ahí está la maldición. Se convierten en hijos del diablo. Y vuelvo a repetir, no son los católicos, ni los árabes, ni los hindús, no. Son todos aquellos que fueron llamados, entraron por la puerta del redil, gustaron del bautizo, de las riquezas de Dios, y luego, como Adán y Eva, con conocimiento, se dejaron engañar. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo, hermano. ¿Y es un justo juicio de Dios? Claro que es un justo juicio de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjese bien, ponga mucha atención el por qué hay pleitos con los adventistas, con los metodistas, con los bautistas, con todos los cristianos que se la pasan peleando y señalándose y discutiendo. Fíjense bien, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿cuál es la simiente de la mujer? Bueno, vamos a ver más adelante que Dios, el pecado pagó un salario, los expulsó de su obra, los expulsó del Edén, pero los volvió a vestir, los perdonó. Eso lo vamos a ver más adelante, no para regresarles la espiritualidad, no para regresarles el don que tenían, sino para empezar una preparación, para regresarnos lo que perdió Adán y Eva. Pero aquí la simiente de la mujer, que es Eva, de esta simiente, como vamos a ver las genealogías, viene nacido nuestro Señor Jesucristo. Le voy a adelantar un poquito para que podamos entender. Más adelante vamos a ver genealogías, tanto de Eva, de Set y de Caín, de los dos pueblos, porque vienen las dos simientes, la del rey de abajo y la del rey de arriba. Ahora, de esta mujer, una vez que los dos primeros hijos que tuvo Adán y Eva, uno llamado Abel y Caín, que lo vamos a estudiar más adelante, el injusto mató al justo y el injusto fue apartado de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios. Entonces Adán y Eva tuvieron un tercer hijo llamado Set, S-E-T, Set, que viene toda la genealogía y donde de ahí nace Noé y los 10 patriarcas, conocidos como los 10 patriarcas que fueron obedientes antes del diluvio, que fue un pueblo consagrado a Dios,
Los patriarcas, no el demás pueblo, porque pecó, como lo vamos a ver después. Ahora bien, cuando Dios, vamos a ver más adelante por Génesis 6, que el hombre se desvía y empezó a pecar, y que solamente había un justo llamado Noé, que es el 10º patriarca. Dios mandó un diluvio, pero Noé venía de la descendencia de Eva. Ahora, cuando Dios mandó el diluvio y borró todos los seres humanos, entonces Noé subió con su esposa y con 3 hijos. Uno llamado Sem, otro llamado Cam y otro llamado Jafet. Y subieron con sus esposas al arca. Y cuando bajaron del diluvio, se multiplicaron. Y de la descendencia de la mujer vinieron esos 3 hijos. Pero de esos 3 hijos ya venía el hijo del mal también, la simiente de Satanás. Génesis vamos a aprender mucho, hermano y hermana, a los que son humildes. Cam, el segundo hijo, fue el maldito. Fue una generación que dio el primer cazador llamado Nimrod. Sem, el primer hijo, porque vamos a ver las genealogías también, de ahí nace todo el pueblo judío, Abraham y los lomos de Abraham. Ahí nace lo que es Abraham y lo que es todo el pueblo judío de la circuncisión. Y de Yahvé, todos los demás seres humanos, ¿verdad? Entonces, ahí estaban las 2 simientes desde el Antiguo Testamento, ¿no? Una en Caín, otra en Abel. Luego, cuando hubo 2 genealogías, la simiente de Caín fue la del diablo, fue la del mal, la simiente de Set fue la del bien. Luego termina Dios en el diluvio con todos los seres humanos y vuelve otra vez otra simiente, tanto de Sem como de Jafet y de Cam. La de Cam fue la maldita, la de Sem fue la bendita, y así Dios profetizó siempre 2 pueblos con seres humanos, uno bajo el gobierno del diablo y instrumentos del diablo, y otros como instrumentos de Dios. Aquí está. Ahora, muy importante, fíjese bien lo que está diciendo. Yo, si quisiera, podría convertirme en polvo y que mi padre fuera Satanás. ¿En qué momento? En el momento que me engañe, en el momento en que yo invalide el mandamiento de Dios, me viene esta maldición. ¿Y qué va a pasar con los que guardan en los mandamientos? Fíjese bien lo que dice, porque por esto he sido muy atacado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Enemistad. Y ahí está. Cuando Cristo Jesús vino, el primer pueblo, que era del diablo, los fariseos, no en general, porque muchos se arrepintieron y creyeron, y muchos judíos guardaban la ley como María, como Pedro, como Tomás. No todos eran pecadores, pero los que practicaban el pecado, los que amaban los primeros lugares, los que habían sido engañados por Satanás, muy claramente Cristo Jesús les dijo: ustedes son del diablo. Y ellos decían: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Abraham. Y él les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes son del diablo. Entonces, estamos hablando, bendito hermano, también el día de hoy, de cristianos. Hay cristianos disfrazados de ángeles de luz, pero que están bajo el gobierno del diablo, ya engañados por Dios. Porque ese es el justo juicio de Dios, que si yo peco, me deje con un espíritu de estupor para que crean la mentira. Quedo engañado, creyendo que me voy a salvar. Y me quedo en una obra predicando mentira y siendo opositor a la verdad. Y los que predican la cruz, los que predican la verdad, van a ser mis enemigos. Y de igual manera, los que predicamos la verdad, Dios nos dice: aléjate de ellos, son tus enemigos. Cristo Jesús, en todo momento querían matarlo, en todo momento lo acecharon, en todo momento lo persiguieron, en todo momento estaban en contra
de sus enseñanzas. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, esto no lo puse yo. Esto es una profecía del Creador de los cielos y de la tierra, porque no hay comunión las tinieblas con la luz. Acuérdense que desde Génesis 1, ¿qué vimos? Y Dios apartó a las tinieblas y las llamó noches. Y apartó la luz y le llamó día. No hablando del lucero mayor y del lucero menor. No, cuando vimos en Génesis 1 que las tinieblas estaban y que vino la luz y las tinieblas no prevalecieron y las separó. Ya desde ahí también, en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que qué compañerismo tiene Belial con Cristo, o sea, el diablo con Cristo, que qué compañerismo hay entre ellos dos. Y nos dice, salgan de ellos, pueblo mío, de Babilonia, salgan del pecado, no los toquen, no hay comunión, no puede haber comunión con los que son de las tinieblas y los que somos de la luz. Recuerden las vírgenes insensatas que se quedaron sin luz. Entonces, y recuerden de las sensatas que arreglaron sus lámparas. No puede haber comunión. ¿Qué les dijeron? Vayan y compren, no les podemos dar. Así dice la bendita palabra, que me aparte de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya son alimentos del diablo, porque ellos pasan a ser pueblo, pasan a ser instrumento, pasan a ser del campo y pasan a ser malditos. El principal animal maldito es la serpiente, pero todos los animales son malditos en el campo por causa de él. Así que yo prefiero ser un camellito, un asnito, un buey de mi Señor Jesucristo y no un león, no un oso, no un tigre, no un devorador. Todo lo habla con simbolismos Dios. Así que, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy, en este camino que Dios me ha permitido, yo estoy apartado de todo cristiano hipócrita, de todo cristiano engañado, de todo cristiano mundano. ¿Por qué? Ellos están engañados pensando que son cristianos y tienen por padre al diablo. Están malditos ya. Ahora, la prohibición y el mandamiento que yo tengo de apartarme de ellos es de Dios, no es mío. Y el odio que ellos tienen por predicar la cruz, por predicar lo contrario a lo que ellos enseñan, rechinan dientes. Son mis enemigos. Y eso lo puso Dios para que no me queje. ¿Qué dijo Cristo? Fíjese bien lo que dijo. Le estoy hablando con muchos versículos para concordar. Cristo Jesús dijo, si el mundo, yo siendo el Señor y el amo, si el mundo a mí me aborreció, ¿cuánto más a ustedes los van a aborrecer? Si me siguen y si guardan mis mandamientos. Pero ¿quién es el mundo? Digo, no fueron los romanos ni los griegos los que persiguieron a Cristo, los que lo seguían todos los días, los que lo acechaban y lo rodeaban. No, ¿quiénes eran? Su mismo pueblo. Pero estaban en la mesa del diablo, estaban en los deseos de la carne, habían pecado, habían tomado el fruto de ser como dioses, de saber entre el bien y el mal. Tenían los ojos de carne abiertos por haber desobedecido y por no haber creído en Cristo Jesús. De igual manera, ustedes se cuentan, estos y los discípulos no tenían comunión. ¿Qué les decía Cristo? Guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense, no tengan comunión con ellos. Ahora, pondré enemistad. Entonces, ese odio que vino de los judíos hacia Cristo, y ese odio que después de Cristo Jesús persiguieron a Pablo, a Pedro, para matarlo, y ese odio que sigue existiendo con los pocos que quedamos predicando la verdad, fue Dios el que lo dio. Es enemistad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ya te le dije, simiente, pueblo. La simiente del diablo es de carne, hermano. La simiente de Cristo Jesús es espiritual. Recordemos, cuando la bendita palabra nos enseña que Dios nos creó a su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Espiritual. ¿En dónde lo dice? San Juan capítulo 4.
Les recuerdo ese versículo. ¿Qué dijo Cristo? Mi Padre es espíritu y vino a buscar adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ni más. La imagen del diablo es carnal, es de polvo, es de abajo. La imagen de Dios es espiritual, es de arriba. Y así se conoce el árbol. Así se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todos aquellos que no militan en el mundo, todos aquellos que están en la cruz, todos aquellos que han tenido por basura todo lo que ofrece el mundo, lo temporal, lo que va a desaparecer, tienen la imagen de Dios. Y todos aquellos que se dedican a la mesa del diablo, a buscar lo temporal, lo terrenal, estos son de carne. Esa es la simiente. Y no hay compañerismo entre ellos y nosotros. Porque yo con la mayoría de los que se dicen cristianos no tengo ningún compañerismo. Ellos tienen un lenguaje, yo tengo otro lenguaje. Y no me jacto, yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque esta bendición viene para los que creímos. El sabio es Dios. Únicamente pongo de ejemplo para poder profundizar las enseñanzas. Pondré enemistad. Ahora fíjese bien, ponga atención. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Ahora le dice a la serpiente, fíjese bien. Y la simiente suya, de la mujer, esta te herirá en la cabeza. Fíjese bien, pongamos atención. Qué profecía tan más hermosa de Cristo Jesús. ¿Por qué? Cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la palabra nos enseña que entró el gobierno de Satanás, que entró su sabiduría y que Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano durante siglos. Siglos. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Léalo, hermano, léalo, verifique lo que le estoy diciendo. Dice que nosotros antes estábamos ajenos, en ignorancia a la verdad, al Dios verdadero, que antes estábamos separados, en ignorancia, no sabíamos absolutamente nada de esto. Entonces, mi sabiduría que yo tenía, ¿de quién era? Lo que me enseñaron mis padres, mis ancestros, ¿de quién era? Del diablo, no era de Dios. Por eso dice también en Primera de Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. Sabiendo que fuiste rescatado de esa manera de vivir que recibí mis padres. ¿Y por eso voy a juzgar a mis padres? No, porque ellos también estaban en ignorancia. ¿Pero qué me enseñaron? Por naturaleza, lo que nos vino a enseñar este gobernador. Ahora, cuando Cristo Jesús vino, hirió esa sabiduría. Porque cuando habla de cabeza, habla de sabiduría y de un gobierno. Cristo Jesús hoy es la cabeza de la iglesia. Pero para poder ser mi cabeza, Cristo tuvo que herir en la cruz a la serpiente. Como dijo Juan el Bautista, y gritaba Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto quiere decir que antes tenía el reino de aquí abajo. Y para poder tener la cabeza, para poder tener este rey, para poder tener el rey del cielo, necesité haber creído en la locura de la cruz. Necesité haber creído en este evangelio. Necesité haber creído y salir del engaño y del pecado en que estaba y dejarlo todo, para que entonces se me diera una cabeza que hiriera toda la sabiduría y toda la obra que yo hacía antes de conocer a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo. Por eso, todos los que tenemos la cabeza de Cristo Jesús, tenemos inteligencia, tenemos vida, y se nos ha quitado el velo y se nos sacó de un gobierno que nos gobernó con una sabiduría y con una obra infructuosa que me traía angustia, que me traía odio, que me traía avaricia, codicia,
etc. Alabado sea Dios. Ahora, esta simiente que vino, porque vamos a ver las genealogías, Cristo Jesús nace de la simiente de la mujer, de la simiente de Eva, vino a quitar la cabeza, vino a herir la cabeza. Dice, y tú le herirás el calcañar. Pongan mucha atención a esto. El calcañar es la planta del pie. Y vea los simbolismos. Yo encuentro una serpiente, por ejemplo, ¿y sabe cuál es su punto débil de una serpiente? Pisarla en la cabeza. Claro, yo no la voy a pisar a gente que le da balazos en la columna vertebral para invalidarla y sabe, pero esto es simbólico, hermano, porque una serpiente que se aplasta en la cabeza, un elefante, por ejemplo, que pisa la cabeza de una serpiente, o un ser humano que aplasta con fuerza, la mata. Pero fíjese bien lo que está profetizando. En la cruz, esta serpiente fue muerta, su sabiduría, pero Cristo Jesús fue herido en la carne, porque Jesús murió a la carne, no espiritualmente, y estuvo 3 días muerto. Esa es la herida de la que habla, la cruz, la sangre que derramó, pero sí pudo herir, porque estaba escrito que para poder tener el pecado, el perdón de los pecados, Cristo Jesús tenía que ser herido. Cristo Jesús tenía que padecer, sí, para traernos el perdón, para traernos la resurrección. Entonces desde aquí está, pero fíjese bien, Satanás abajo, Cristo arriba, con más poder. Y así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la simiente hoy de la mujer, la simiente de Cristo Jesús, también de igual manera, hoy tenemos poder para quitar el velo, para quitar la mentira y el engaño en que está mucha gente. Bueno, es profecía cumplida de nuestro Señor Jesucristo cuando venció a Satanás en la cruz y vino a quitar su gobierno, vino a quitar su imperio. Dice en el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, fíjese bien, no le dijo, sí es cierto, te engañó la serpiente, no, pero hermano y hermana, recuerde lo que vamos a aprender aquí. Ya vimos que la Biblia es espiritual. Ya vimos que todo lo que nos enseña Dios es con parábolas para acomodar lo espiritual a lo espiritual y no lo acomodamos nosotros, no, sino que Dios a los que somos espirituales nos da el don de poder entender y de poder acomodar la enseñanza para quedarnos perplejos, para quedarnos maravillados de sus profecías. La bendita palabra nos enseña en todo el Antiguo Testamento sobre la mujer estéril y sobre la mujer fértil. La mujer estéril era rechazada y repudiada con alguien que se casara y una mujer que no le diera hijos era repudiada. Porque lo que querían siempre los esposos eran un primogénito, alguien que fuera a heredar, un hijo. Ahora, bíblicamente, el primer pueblo, que fue la esposa de Jehová, fue estéril, porque no dio hijos espirituales, porque no tuvieron el don de ir a todas las naciones bautizar, porque el bautizo representa un nacimiento espiritual, el bautizo representa el estar engendrando espiritualmente hijos. Entonces, la primera mujer fue estéril, hablando del pueblo de Dios. En este nuevo pacto también se nos habla que somos la esposa de Cristo y que nos vino a quitar la esterilidad. Por medio de la cruz, por medio de la sangre de Cristo Jesús, se nos dio la obra y el ministerio de ir
a todas las naciones, bautizar como mujer, y el bautizo representa multiplicarnos, representa un nacimiento espiritual, como lo dice en San Juan capítulo 3. De cierto te digo, que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Se necesita una iglesia? Que esté sana, que no sea estéril, y que dé hijos espirituales y no hijos de carne. Ahora, fíjese bien lo que está profetizando. No habla de las preñeces naturales de la mujer, que también una preñez natural es con dolor. Es un dolor cuando la mujer da a luz, un hijo, lo da con dolor. Sí, pero más que nada, la bendita palabra es profética y nos habla espiritualmente. Y le voy a decir cuál es ese dolor. Porque cuando Dios me ha permitido, como esposa suya, estando en la cruz, el privilegio de darle hijos por medio del Evangelio y engendrar por medio de Dios a hijos suyos, nacen, y dice la palabra, que como niños recién nacidos decimos la leche no adulterada. ¿Quién da esa leche? La iglesia. Ahora, con dolor damos a luz, porque muchos hijos que damos a luz son muertos, son arrebatados. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Raquel llora por sus hijos. ¿A quién representa a Raquel también? A la iglesia. ¿Quién quiere matar a los hijos? Herodes. ¿A quién representa Herodes? Al diablo. ¿Quién quiso matar a los niños pequeños en el Antiguo Testamento? Faraón. Así, quiero decirle que Cristo Jesús me dijo y nos dijo: el que no padezca juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. En Eclesiastés dice que nos conviene la casa de luto, no la casa de risa. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que te he tenido gozo, pero también he tenido lágrimas y sufrimiento. Como Cristo Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai, ¿cuántas veces te quise reunir como la gallinita a sus hijos debajo de sus alas y tú no quisiste? El dolor. Así que tuve hijos, no nada más pequeños, tuve hijos también que crecieron espiritualmente y están muertos. Pero Dios me ha consolado. Así que proféticamente de esto está hablando, hermano y hermana, de la iglesia verdadera, que nosotros trabajamos y vamos con el Evangelio y con dolor damos a luz, con dolor predicamos, con dolor. Dice entonces: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, multiplicaré, con dolor darás a luz, a luz, a luz los hijos, a luz. Porque Cristo Jesús, y tu deseo será para tu marido. Ahora, muy importante, ¿quién es mi marido? Cristo. ¿Cuál es el deseo de Cristo? Que tome mi cruz y que sea una esposa fiel, que cuide de su casa, que cuide de sus hijos. Él es mi cabeza. El deseo que yo tengo es para mi marido, no para el otro señor. Y así está profetizando el pacto de Cristo Jesús como esposo y la iglesia el día de hoy como esposa. Pero también, vuelvo a repetir, Cristo Jesús lo dijo: el que no padezca juntamente conmigo. Vamos a padecer como esposa, porque Jesús nos los dijo. Y ya está escrito proféticamente. Esos dolores los vamos a llevar. Bueno, ahora salimos de la profecía y ahora va, fíjese bien, la maldición que entra para el hombre. Ahora, al hombre dijo: por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo:
no comerás de él. Hablando ya de un varón, de una persona que ya, Armando Dursin, Chuyo Olivares, una persona que tuvo un crecimiento espiritual y fue engañada por otra iglesia, y obedecieron a algo que tenían prohibido. Entonces, fíjese bien, ponga atención a esto. Según el versículo, aquí no profetiza el hombre a Cristo Jesús. Según el versículo, entendemos lo que Dios nos quiere decir. Pero fíjese bien. Y por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está. El pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado. Aquí entra la maldición a la primera creación que les dijo Dios sojuzgar, señorear sobre todos los animales. Y vamos a ver la maldición que entra aquí. Porque también he sido muy criticado por esta maldición que mandó Dios, que aquí es una plataforma de conocimiento que concuerda con toda la bendita palabra. Fíjese bien. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, ¿maldita qué es? Que el mal entró y se alejó el bien. Ahora, una vez que se alejó el bien, se alejó la obra, fíjese bien, la obra que Dios nos dejó en el Edén. Que yo le dije qué significa esa obra al día de hoy. A los que han dado un seguimiento. Se alejó esa obra. Dice, con dolor comerás de ella con todos los días de tu vida. Con dolor. Bendito hermano y bendita hermana, le voy adelantando algo porque no me va a alcanzar a profundizar esto. Pero sí le voy a adelantar algo para que mañana lo profundicemos. Esta obra que Dios nos quita en el Edén, esta obra que Dios nos quita espiritual, entonces, cuando no queremos esta obra, entonces Dios nos da la obra, que a cambio nos da dinero, por trabajo con el sudor de nuestra frente. Pero esa obra, como la voy a profundizar mañana, esa obra es una maldición de Dios. Y la obra que Cristo Jesús nos regresó para ocuparnos de los negocios del Padre es una bendición. Pero mañana lo voy a profundizar. Me adelanté un poquito. Así que bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permita, mañana continuaremos con la enseñanza número 9. Nos quedamos en el 17, donde dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.